Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tuvimos un comienzo un poco diferente. Queríamos mostrarles un poco acerca de lo que hacemos aquí en Publiciencia, quiénes somos los proveedores de algunos de los recursos que vamos a trabajar el día de hoy para sus universidades. Queríamos compartir un poco de esta experiencia que como proveedores de esos recursos nos han hecho también un actor importante y estratégico para las instituciones. Es un gran gusto para nosotros nuevamente acompañarlos en estos espacios de formación. Hoy tenemos una sesión bastante especial, tips prácticos para navegar el acceso abierto y reducir el riesgo de revistas depredadoras. Y es un gran gusto para nosotros nuevamente acompañarlos en estos espacios. El día de hoy vamos a trabajar tres recursos específicos. Vamos a trabajar Science Direct, vamos a trabajar Springer y vamos a trabajar Scopus. Les voy a explicar nuevamente a ustedes la dinámica de cómo llevamos a cabo estas sesiones. Muy importante que ustedes identifiquen y entiendan muy bien el acceso a través de sus portales universitarios, pues en este caso sí nos gustaría y aprovechamos el espacio para que a través del chat nos vayan contando desde qué universidades nos acompañan, que nos gusta mucho también leerlos a ustedes. Como les decía, si ustedes quieren conocer un poco acerca de cómo acceder al recurso, los invitamos a que se dirijan al equipo de biblioteca, que seguramente desde allí les van a explicar muy bien la ruta de acceso a estos recursos y que de pronto no vayan a tener inconvenientes al momento que los vayan a utilizar. Vamos a dejar entonces en el chat, muy importante, si nos pueden por allí ir poniendo desde donde nos acompañan. La idea del chat es que podamos interactuar un poco entre ustedes y nosotros, que nos vayan dejando sus comentarios, que nos vayan dejando sus preguntas y también la experiencia que han tenido ustedes con el uso de estos recursos digitales. Por acá Betsy nos saluda desde la spam. Bienvenidísima Betsy. Adicionalmente, también vamos a encontrar el PIR, que lo vemos al ladito del chat. Por allí simplemente ustedes nos van a ir dejando sus preguntas. Digamos que esto hace las veces del chat, solo que es más como para preguntas y y allí nos van quedando de manera organizada. Y la idea es que tratemos de abordarlas durante el espacio. Si de pronto vemos que no tiene mucha relación con la temática que vamos a ver el día de hoy, ustedes no se preocupen, nos pueden dejar sus correos electrónicos y nosotros con el mayor de los gustos nos vamos a contactar con ustedes para poder resolver estas inquietudes. Pero la idea, si es que se relaciona con la temática, pues podamos abordarlas a lo largo del espacio. Voy a leer un poco por acá. Nos acompañan desde la Fundación Universitaria San Martín, desde el Tecnológico de Antioquia, desde el Jaime Izaza, también desde la Nacional de San Agustín. Bienvenidos todos y qué rico tenerlos por aquí en este espacio. Caro y Cuervo, USAT, Unilibre, bienvenidos. También ustedes durante el espacio, sobre todo porque somos bastantes personitas, van a tener el micrófono desactivado. Esto con el fin de evitar interferencias de ruido y que de pronto pues no escuchemos algo importante que tratemos dentro de la sesión. Pero si ustedes en algún momento les es más práctico abrir sus micrófonos para hacer algún comentario o una pregunta, vamos a identificar en este momento una manito arriba que dice participar en la parte superior. Ustedes simplemente nos levantan la mano y nosotros con esto sabemos para darles el paso y poderles habilitar sus micrófonos. También vamos a encontrar una carita feliz que les voy a pedir que en este momento ustedes la puedan probar. Esto es un icono que es muy importante para nosotros, sobre todo para saber que están conectados al espacio, que todo está siendo claro hasta el momento, que nos escuchan claro y fuerte. Entonces les voy a pedir en este momento que ubiquen esta carita feliz que dice reaccionar y nos den una reacción, una manito arriba, un corazón, un aplauso, una carita sonriendo, una carita asustada, lo que ustedes deseen, pero la idea es que identifiquen esto para que podamos interactuar ustedes y nosotros en el espacio. Yo les voy a estar acompañando a través del chat, a través del PIR, voy a estar muy pendiente de las preguntas, la idea es que las abordemos en el espacio. Por acá también les damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Iberoamérica, también le damos la bienvenida a la SPOL, nos acompañan también desde la SPAM nuevamente, nos saludan y desde la Universidad Científica del Sur, bienvenidos todos. Con eso entonces
Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Ecopetrol también nos acompaña, qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de formación del día de hoy, nuevamente a cargo de nuestra directora en Soluciones de Investigación, Andrea Gómez, para muchos ya una carita bastante conocida y que nuevamente hoy se une a nosotros para compartirnos su conocimiento en este tema específico y en estos recursos. Los dejo en manos de Andre. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a estar muy pendientes de ustedes en el chat y que aprendan bastante el día de hoy. Aprovechemos bastante esa horita que vamos a tener de aprendizaje. Bienvenidos. Bueno, Caro, muchísimas gracias por esa bienvenida, también por leer las personas que nos acompañan, por compartirnos ese video donde queremos también que ustedes sepan un poco más sobre Publiciencia, justamente el proveedor a través del cual tienen acceso a los diferentes recursos. Como ya les hemos contado en algunos espacios, la idea y el objetivo de este segundo semestre con las sesiones es no quedarnos de pronto, digamos, como que tanto navegando directamente en las funcionalidades de la herramienta, sino más bien saber cómo las diferentes bases de datos nos ayudan a nosotros como herramientas para algunas necesidades, algunos procesos puntuales que llevamos a cabo como en ese día a día. Entonces hoy, con este objetivo, a través de Scopus, Springer y Science Direct, les queremos mostrar cómo con estas tres herramientas ustedes van a poder hacer digamos, como la búsqueda de diferentes revistas en las cuales puedan someter sus manuscritos. Acá, luego de haber entendido un poco también el tema de acceso abierto, como en las revistas de Springer, de Science Direct, pero también en desde Scopus con las más de 7.000 editoriales que indexan sus revistas. Acá en esta base de datos vamos a poder conocer primero pues cuáles revistas justamente publican en acceso abierto y también conocer ese listado y la importancia de que estas revistas aparezcan allí en estas diferentes herramientas, pues lo vamos a ir viendo también como una medida para reducir ese riesgo de caer en revistas predadoras y ya vamos a ir pues como contando un poquito más al respecto. Entonces, de pronto, los que no nos han acompañado antes, como Caro les decía, yo soy Andrea Gómez, tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia. He tenido el gusto de estar reunidos con algunos de ustedes de manera virtual, con otros de manera presencial. Y también acá les dejo mi correo electrónico porque siempre estamos dispuestos, estamos abiertos a interactuar con ustedes. Por favor, si después de la sesión se quedan con una pregunta que no logramos resolver en el espacio o con un tema que tal vez no está abordado dentro de la sesión de hoy, porfa, escríbanos para nosotros acompañarlos. Entonces acá les dejo el correíto y pues al final también se los vamos a dejar a través del chat. Entonces, hay algo que ustedes de manera general nos están preguntando y es relacionado con los diferentes modelos o los diferentes tipos de publicación por algunos requisitos que tenemos desde las mismas universidades o por algunos requisitos con entidades financiadoras, principalmente, por ejemplo, con entidades gubernamentales, cuando nos están otorgando recursos para financiar los proyectos. Muchos de ellos entonces nos piden o nos dan más bien, digamos, un rubro, nos asignan un rubro para que nosotros podamos avanzar en el sometimiento de nuestros manuscritos para que sean publicados en acceso abierto. Entonces, por eso queremos avanzar con esta primera explicación porque dentro de lo que normalmente nosotros escuchamos es como que, bueno, yo pago el APC, que los APC son esos, digamos, como que cargos por ese proceso justamente de publicación, por ese proceso editorial. Y si yo hago el pago de los APCs, me van a publicar, ¿cierto? En acceso abierto y de una me va a hacer como tal. Entonces ya yo voy a ver publicada mi investigación o mi manuscrito, pero digamos que eso no es realmente así. Las diferentes revistas, de acuerdo al modelo que definan, cuando se pase todo el proceso de revisión y evaluación por parte de la editorial o de ese consejo editorial y por parte de ese modelo, o más bien de modelo, no ese proceso de revisión de evaluación por pares que tenga establecido, una vez esto se surte con éxito
me publican. Y si la revista publica en acceso abierto, entonces yo, como ya hice el pago de esos APCs, pero también vamos a ver que hay unas revistas que se denominan Diamante, acceso abierto, Ruta Diamante, em, sin yo pagar en APCs, igual van a publicar en acceso abierto. Listo, pero acá lo vamos a ver como una serie escrito y ya se los voy a contar. Pero pues generalmente esas revistas que publican en acceso abierto sí solicitan como tal o debemos hacer el pago de APCs. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el pago de APCs, lo que sucede es que, como les decía, si se surte con éxito este proceso de revisión, nos van a publicar y ese documento se va a publicar en acceso abierto de forma tal que cualquier persona ya pueda acceder a ese documento. Es decir, ninguna institución va a tener que hacer el pago o hacer la suscripción a la base de datos de la revista para poder acceder a ese contenido, porque ya ese contenido está publicado en acceso abierto. Entonces, es así como funciona, pero ya lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces, y ahorita también vamos a ir viendo como esas ventajas del acceso abierto, pero también los cuidados, porque a partir del aumento de esas publicaciones en acceso abierto es que desafortunadamente también se dan unas malas prácticas o unas prácticas un poco perversas, como lo son las revistas predadoras. Pero una de las ventajas que yo tengo al publicar en acceso abierto, pues es que el contenido, la información va a estar disponible de manera gratuita ya para el usuario final y va a estar en línea para cualquier persona que finalmente tenga acceso a Internet. Después de esa publicación, ya cualquier persona va a poder acceder, va a poder leerlo y va a poder entonces finalmente hacer toda la revisión de ese contenido. Y por tanto, esa persona, ese usuario que va a querer acceder al documento, pues ya no va a requerir esa suscripción a la revista para leer el artículo. ¿Listo? Entonces acá como ese resumen de justo lo que les acabo de contar. Pero, pues publicar en acceso abierto claramente implica un proceso de revisión, así como exactamente de la misma manera implica cuando yo publico bajo suscripción. Entonces acá todas las publicaciones en acceso abierto, absolutamente todas, están sujetas a proceso de revisión por pares, edición y producción de alta calidad. Eso es lo que la revista también nos tiene que asegurar a nosotros y lo que nosotros debemos validar con la revista. Las revistas, cuando justamente, por ejemplo, pasan por todo ese proceso de evaluación por parte de indexadores como Scopus, hacen o digamos como que se ven sometidas justamente a que ese indexador las evalúe, las revise y que pueda finalmente validar que esa producción, esa edición, ese proceso de revisión es de calidad. Y de hecho, ellas también dentro de ese proceso, para aparecer, por ejemplo, en un indexador como Scopus, deben incluso hacer visible en su sitio web, en el sitio web de la revista, como ahorita vamos a ver a través de Springer, a través de Science Direct, cómo es ese proceso de revisión por pares, qué tipo de proceso de revisión está llevando a cabo. Pero además también debemos tener claridad quién es el editor en jefe, quién compone el consejo editorial. Ese consejo editorial, entonces, con la respectiva información de la persona, con el nombre de la persona, con el contacto, con el correo, alguno incluso pueden dejar algún número, links de los diferentes perfiles que tiene la persona para nosotros validar que efectivamente esas personas sí existen, ese consejo sí existe, ese editor en jefe sí existe. Entonces son diferentes mecanismos que nosotros debemos también ahí abordar para validar esta información y la veracidad justamente de ese equipo. Cuando publicamos en acceso abierto, pues nosotros como autores vamos a conservar el derecho de nuestros trabajos. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta y vamos a poder cumplir fácilmente con esos mandatos de acceso abierto de las instituciones de las que hacemos partes o, como yo les decía, el organismo financiador, ya que todas estas publicaciones de acceso abierto pues se van a publicar bajo esa licencia de Creative Commons. Y ahí sí los tipos de acceso abierto. Entonces, normalmente, ¿qué nos encontramos? Acceso abierto híbrido, en donde
cómo nosotros vamos a ver ahí justamente, digamos, como de manera ya un poco más visual y gráfica dentro de la revista. Cuando nos dicen, y tranquilos que ahorita los vamos a revisar específicamente, pero cuando nos dicen, mire, es híbrido porque está la posibilidad de que usted publique en acceso abierto y el costo de los APCs va a ser tanto o bajo suscripción. Siempre que publiquemos por suscripción, pues no tiene por qué haber obviamente un pago de APCs. Pero igual también es importante que tengamos en cuenta al momento justo de identificar estos valores, si la revista también, por ejemplo, hace algún cargo para diagramación. También algunas revistas, por ejemplo, lo hacen. Entonces, no solamente fijarnos en pagos de APC, sino incluso también si hay que hacer otro pago relacionado. Cuando hablamos de acceso abierto bronce, es que es de libre lectura, pero para los editores. Hay unos roles específicos que pueden justamente acceder a la información, entonces hablamos de acceso abierto bronce cuando es de libre lectura para esas personas con ese rol. Hay algunas revistas que nosotros vemos que dice Diamond, de diamante. Esas revistas publican en acceso abierto y no se requiere el pago de APCs. Nosotros en Springer nos encontramos con varias de estas revistas, también en Science Direct, que ya vamos a revisar justamente dentro de esas herramientas. Entonces es posible encontrarlas. Incluso muchas de las revistas de las universidades son revistas diamante porque hacen las publicaciones en acceso abierto y nosotros como autores tampoco que tenemos que hacer el pago de los APCs. Entonces, invitación súper importante que nosotros validemos qué tipo de acceso abierto finalmente tiene la revista. Hay acceso abierto verde, pero este ya es más para los repositorios, entonces este se sale un poquito pues como del objetivo que tenemos. Y el acceso abierto dorado, que sí es para artículos que publican en acceso abierto. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos en cuenta las diferencias. Entonces, es importante que salgamos de este espacio ya con esa claridad, porque muchas veces nos preguntan desde algunas instituciones, por ejemplo, nos dicen como que, bueno, pero es que no, nosotros les vamos a dar recursos a los investigadores para publiquen en acceso abierto, para que hagan el pago de APCs, para que les publiquen de una. Y no es así. ¿Listo? Ya sabemos que el acceso abierto hace que el trabajo esté disponible de forma gratuita en línea para todo el mundo, sí, inmediatamente después de la publicación, que no requiere una suscripción a la revista para ya leer el artículo, pero que justamente pasa por todo el mismo proceso de revisión que pasa cualquier documento que se publique en cualquier revista que realmente tenga un proceso establecido, una revista que cumpla con todos esos estándares y con todos esos parámetros que se requieren justo en este mundo de publicación. ¿Listo? Beneficios entonces del acceso abierto. Visibilidad. Nos va a dar mayor visibilidad, pues porque claramente cualquier persona va a poder acceder a ese contenido, no a través de una suscripción, sino simplemente accediendo al documento. Aplicación de resultados en el sentido de que las personas que lean justamente o que ya hagan, por ejemplo, la lectura del resumen y vean, por ejemplo, los resultados o los resultados principales que se obtuvieron y ya se quieran ir directamente a la sección de resultados para ver entonces cuál fue el detalle de los resultados que se obtuvieron y que puedan tomar eso como base o insumo para continuar sus investigaciones, pues va a ser justamente mucho más fácil para las personas que no tienen acceso a suscripción a esas bases de datos de las editoriales, poder tomar esta información de lo que se publica en acceso abierto. Como tenemos acá estas dos, pues digamos que es una consecuencia directa el aumento, el número de citas y también justamente ese impacto de citación. Muchas entidades de gobierno, muchas entidades que justo desarrollan políticas, vienen a los documentos científicos para basar las políticas, las normativas que están desarrollando. Muchas de las instituciones no tienen acceso, no tienen suscripción a algunas bases de datos. Entonces, por eso es que ellas optan, en algunos casos, pues por acceder a los documentos que se publiquen justo en acceso abierto. Acceso público, más impacto social, también muy de la mano con lo que hablábamos de aplicación de resultados. Por supuesto, el cumplimiento de la ley de acceso abierto, retorno o un mayor retorno a la inversión desde todas estas métricas
que nosotros vamos a ver de descargas, de citas, de impacto de citación. Acceso a países en desarrollo, muchas de las instituciones incluso que nosotros o que son incluso clientes de nosotros, pues no tienen acceso para suscribir todas las bases de datos claramente de las diferentes editoriales, entonces desde allí pues también se favorece el acceso por parte de estos países y de estas entidades que no pueden acceder. Pero resulta que justo con todo este aumento del acceso abierto, de la publicación en acceso abierto, desafortunadamente se dan unas prácticas muy malas por parte de algunas entidades que buscan o buscan justamente como capturar la atención de los diferentes investigadores para atraerlos y que les prometan la publicación de sus manuscritos por el pago justamente de unos APCs en tiempos récord, por ejemplo. Entonces, esas revistas y editoriales depredadoras son entidades que siempre priorizan el interés propio a costa de la academia y se caracterizan por ofrecer información falsa o engañosa, desviarse de esas mejores prácticas editoriales y de publicación por falta de transparencia. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esa falta de transparencia y o el uso de prácticas de captación agresivas e indiscriminadas. Entonces, en este sentido, antes de irnos a ver esas características de revistas predadoras, ¿cuáles son esas características de una buena revista? Antes de irnos a ver esas características depredadoras. Primera característica muy importante, hay un comité editorial, como yo les decía, que es real, que yo puedo validar. Es un comité editorial que tiene amplia trayectoria y prestigio en los temas, en las áreas, en ese objetivo y alcance que tiene la revista. Entonces, desde acá ya tengo un primer, digamos, como punto y una característica muy estratégica. Revisión por pares. La revista específica es específica y mantiene una revisión por pares estricta, específica en el sentido de que se va a enfocar en unos temas, digamos, como que puntuales, si bien dentro de una gran área, pero se va a enfocar en unos temas puntuales y además, pues va a llevar también a mostrar y hacer visible cómo es ese proceso de revisión por pares y cuál proceso de revisión por pares está llevando a cabo. Enfoque a la ciencia abierta, pues la revista está preparando también una transición hacia la ciencia abierta. Nos encontramos que muchas revistas en este momento justo vienen haciendo la transición, pero pues digamos que esta es una característica que no necesariamente pues como que va a aplicar para todos, pero es un enfoque que lo queremos traer por esa transición que se está teniendo hacia la ciencia abierta. Estrategias digitales, la revista no se limita a curar y publicar contenidos, también tiene una estrategia de presencia digital en el sentido de que la revista le interesa que los diferentes lectores, que las diferentes personas interesadas en los temas que publiquen, cada vez generen un mayor engage con la revista desde diferentes estrategias que lleva a cabo. Entonces, por ejemplo, a veces sacan noticias o comunicados como también apoyan a hacer visible ese contenido que finalmente están publicando. Cómo generan diferentes estrategias para posicionarse como una revista, la cual nosotros como lectores en un tema en particular, pues debemos justamente ahí abordar. Caro, tienes la manito levantada. Entonces, sí, tenemos una pregunta que tal vez algunas personas no lo tengan claro y creo que es pertinente de una vez resolverla. Nos dice Daisy, cuando dices qué tipo de revisión por pares se realiza, ¿a qué te refieres? Gracias, Caro. Hay diferentes procesos o hay diferentes tipos de revisión por pares. Por ejemplo, revisión por par anónimo, en donde yo como investigador que está sometiendo el manuscrito no conozco la identidad de las personas que van a evaluar el manuscrito. Hay otros en los que sí se conoce, entonces es visible quién va a ser el evaluador del manuscrito que tú sometiste. Incluso también hay un proceso de revisión en el cual ambas partes conocen la identidad, es decir,
quien va a revisar conoce la identidad, perdón, de los autores, pero también los autores conocen la identidad de ese revisor por par. Hay también el proceso en donde es doble ciego, donde ni el revisor sabe la identidad de las personas que están sometiendo el manuscrito, ni los autores saben la identidad del revisor. Entonces, a eso nos referimos con que hay diferentes tipos de revisión por par. Que si uno es mejor o uno es peor, pues acá digamos como que no es el caso. El caso es que la revista lo defina y lo deje muy bien estructurado y lo deje claro dentro del sitio web. Entonces a eso nos referimos o a eso me refiero cuando hay diferentes procesos de revisión diferentes tipos, perdón, de revisión por pares. Claro. Listo, André. No, solo tenemos esa pregunta, por acá no tenemos más, tampoco en PR. No, André, adelante. Listo. Bueno, muchas gracias y gracias también a Daisy por esa pregunta. La idea es que queden claro, así como dice, se animó, pues que también nos vayan contando si tienen justamente dudas, incluso también si hay alguna persona que nos quiera complementar, supremamente bienvenido, pues una de las razones de Cognos Community, del nombre de Cognos Community, que es esta estrategia de formación y de acompañamiento a ustedes, es escuchar diferentes puntos de vista, entonces también súper bienvenido cualquier aporte adicional que nos quieran hacer para complementar. Instrucciones claras. La revista siempre, y esto es muy importante, debe dar una guía para autores, debe darnos esos lineamientos de cómo es ese proceso, cuáles son las instrucciones, cuáles son esas políticas que yo como autor debo seguir, cuál es el formato, cuál es la estructura, el tipo de documento que se acepta. Entonces, acá siempre deben haber unas instrucciones claras y visibles dentro del sitio web de la revista para que los autores tengamos la información completamente clara, valga ahí nuevamente la redundancia, y evitemos al máximo cualquier confusión. Criterios éticos, la revista está afiliada a protocolos éticos como el CO, por ejemplo. Acá lo más importante es que cada una de esas revistas pues se puede basar, por ejemplo, como el COU, pero que tengan establecidos y definidos esos principios y protocolos éticos. Publicación consistente. Las revistas tienen una periodicidad. Cada tanto van a comprometerse o se comprometen a publicar los manuscritos que se envían. Entonces hay revistas que tienen una periodicidad, por ejemplo, de cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Ya eso va a depender de lo que defina la revista, pero que respete y proteja esa consistencia y la periodicidad a la que se comprometió desde el inicio, o si hay alguna modificación en la periodicidad, pues que también lo haga visible para informar a toda la comunidad. Y el enfoque claramente definido, pues es fácil diferenciar cuál es el objetivo de la revista y también lo que les decía acá con las instrucciones claras, el tipo de publicaciones. Si la revista entonces acepta revisiones, si no acepta revisiones, si acepta, por ejemplo, casos clínicos, si solamente acepta artículos de investigación y vamos a ver en los criterios de las revistas predadoras justamente cómo esto que yo les muestro acá de características de una buena revista se ven completamente invalidados con algunas de los ejemplos que les trae. Entonces, acá por eso ponemos como en peligro revistas predadoras, como les decíamos, llegan desafortunadamente, ay, perdón, que casi me caigo, llegan desafortunadamente con este aumento de el acceso abierto. ¿Y qué hacen? Entonces, ¿qué empiezan? ¿Qué estrategia justamente utilizan? Hay un mercadeo tipo spam. Las revistas predadoras envían correos de forma intensiva invitando a publicar en ellas. Entonces nos llegan correos, ya ahorita también les voy a mostrar un ejemplo de un correo que envían de manera general a muchos, a un listado, en bases de datos gigantes para justamente buscar que nosotros pues publiquemos allí. Esa es una. Hay una promesa rápida de evaluación. Prometen evaluaciones que justamente son exageradísimas, rápidas, lo cual hace dudar de las evaluaciones. Pero ojo,
porque hay revistas que justo por el proceso que llevan a cabo y lo hacen incluso visibles desde las métricas de velocidad, es decir, hacen visibles que se van a demorar, por ejemplo, 20 días o incluso 7 días desde que yo someto mi manuscrito hasta que me den la primera respuesta. Y esa primera respuesta es por la revisión del consejo editor. Entonces, ojo, porque si bien las revistas predadoras prometen evaluaciones exageradamente rápidas, no significa que porque una revista dentro de su sitio web que cumple con todas las buenas prácticas que les acabo de contar, tiene unas métricas de velocidad cortas, entonces ya es una revista predadora, ¿cierto? Digamos que es una de los criterios que yo tengo que revisar, pero ojo, porque no significa que todas las revistas, entonces que tengan unos tiempos cortos, van a ser revistas predadoras. ¿Listo? Digamos que por eso hay que mirar caso a caso y en detalle. Estas son características como general. Pero sí hay una promesa rápida de evaluación, muy acelerada, además del mercadeo tipo spam, de un sitio web incluso a veces de baja calidad, pero nuevamente, no siempre los sitios web son de baja calidad. Ya desafortunadamente también han venido refinándose en este sentido. Entonces son, como les digo, características que nos hacen sospechar, sí, pero ojo porque hay que ir también con mucho cuidado, sin ir a juzgar de manera generalizada a revistas entonces que justamente tengan unas métricas de velocidad cortas. Caro, no sé si ahí nos ibas a decir algo. Y André, de hecho, por acá Luis nos hace una pregunta si una revista que nos indica acá es una revista predadora. Acá nos pone un nombrecito, pero también Maribel nos dice si las revistas predadoras están en Scopus o en Web of Science. Ujú, listo. Entonces ya eso lo vamos a ver más adelante. Lo de revisar si una revista predadora es predadora o no, pues digamos que en este espacio por temas de tiempo no nos da para ir con algunos ejemplos que ustedes tengan. Porfa, sí nos pueden escribir al correo como si tienen alguna sospecha. Nosotros desde un análisis que podamos hacer, pero pues tampoco, obviamente nos vamos a ir pues como a ese detalle, pero sí podemos también como que mire, con los criterios que vamos a revisar, ustedes tal vez van a tener unos indicios. ¿Listo? También incluso las mismas personas, los colegas con los que trabajamos, está en manos de nosotros también hacer esa retroalimentación a los diferentes indexadores, a las diferentes editoriales, si vemos algún comportamiento sospechoso, algún comportamiento extraño en las revistas, porque tampoco son infalibles. Entonces, por favor, también es como responsabilidad nuestra, si encontramos este tipo de comportamientos inadecuados, alertar a la editorial, alertar al indexador, en el caso, por ejemplo, de un Scopus de Web of Science, de que eso está pasando para que ellos, con las evaluaciones mensuales que hacen de las diferentes revistas que están allí indexadas, determinen si es un comportamiento predador o no es un comportamiento predador. Porque si bien, y lo vamos a ver ahora, una de las herramientas que utilizamos justo para evaluar las revistas es Scopus como indexador, han habido casos en los que una revista cumple con todos los criterios, se indexa en Scopus, es una revista con un comportamiento sano, pero a medida que avanza el tiempo empieza a tener un comportamiento predador. Entonces, Scopus lo que hace, o el Consejo Asesor y Selector de Scopus, en esa revisión de los diferentes criterios, más las alertas que puedan dar los diferentes o las diferentes personas, entra en ese proceso de reevaluación de la revista para saber entonces si se saca del indexador o si continúa. De hecho, en Scopus nosotros podemos consultar cuáles son las revistas que han salido del indexador y por qué salen, por qué se reevalúa la revista y por qué ya no continúa indexada en Scopus. Y eso lo podemos ver y ahorita les voy a mostrar cómo también lo podemos analizar. ¿Qué otras características? Por ejemplo, sitios web, como yo les decía, de baja calidad, pero también les contaba, hay algunas de ellas que están refinando cada vez más este tema. Entonces, hay unas páginas que ya no se ven tan de baja calidad y lo ponen a uno a dudar.
Ofrecen una cantidad de indicadores de calidad intentando imitar los indicadores de mayor trayectoria. Hay indicadores súper sospechosos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo con una métrica que ni idea qué significa la métrica, pero allí está la métrica de revista y ponen incluso los valores. Entonces también por eso es que en las sesiones nosotros hemos trabajado y vamos a continuar trabajando esas métricas, por ejemplo, de revistas, para que ustedes sepan que si le están diciendo que una métrica de Scopus, que la métrica de revistas de Scopus es SJR, ustedes ya duden porque es que la métrica de revista de Scopus no es SJR, es Sitescore. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que también es importante que ustedes estén conscientes, que sepan para generar esas alertas tempranas. Ay, perdón que acá me devolví. Entonces, ¿cómo operan estas revistas? Yo les decía, primero empiezan a identificar diferentes autores. Entonces, el autor, por ejemplo, publica una obra en algún repositorio o revista y empiezan a identificar objetivos ahí. Hace poco, de hecho, hace un mes, justo estaba en reunión con un vicerrector de un vicerrector de investigación de una universidad y nos decía que, claro, él recibió un correo, el vicerrector no publica hace ya un buen tiempo, y recibió un correo lleno de halagos donde le decían que publicara en la revista X, que para ellos era súper importante que una persona con su prestigio, con su trayectoria, publicara en la revista. Entonces, que hiciera el envío de su manuscrito, que hiciera el pago de los APCs, le enviaban un link para que a través de su tarjeta de crédito ingresara toda la información, hiciera el pago de los APCs para que le publicaran el documento. Y claro, oh sorpresa, nunca publicaron el documento, el vicerrector desafortunadamente no fue precavido, no fue, hizo un análisis de la revista, no identificó si la revista realmente existía, sino que de pronto se dejó llevar un poco de esos halagos, hizo el pago de los APCs con su tarjeta y pues bueno, ahí fueron unos, creo que si no estoy mal, como unos $250 los que hizo en pago de APCs y que bueno, desafortunadamente le robaron. Entonces hacen esa invitación, las editoriales envían correos que son genéricos, correos incluso que son invasivos, invitando a publicar y generalmente a partir pues como de una obra que ya publicaron previamente. Y las promesas. Entonces, la revista hace una clara promesa de evaluación muy rápida a peces bajos comparados con el mercado. Para nadie es un secreto y acá también, obvio, tenemos que ser muy conscientes de que hay algunas revistas, por ejemplo, ahorita lo vamos a mirar, si nosotros nos vamos a editoriales como, por ejemplo, como Springer o si nos vamos a editorial como Elsevier, pues vamos a ver que los APCs no son nada económicos, son de un monto alto. Y pues la idea también es encontrar cómo ese equilibrio y ese balance. Si nosotros tenemos recursos que la entidad financiadora nos está dando, pues bueno, perfectamente podemos destinar. Hay algunos investigadores que en algún momento pues hemos hecho pago de nuestros bolsillos de APCs para hacer como tal la publicación, pues por algunos compromisos, por ejemplo, no sé, que adquirimos y que necesitamos avanzar con la publicación de un manuscrito en acceso abierto y pues la revista objetivo en la que queremos publicar, pues finalmente hace como tal el pago, pero pues no se tienen recursos por parte de las instituciones. Entonces es ahí donde también es importante que nosotros hagamos ese balance y comparemos también con la oferta con revistas similares para ver cómo está fluctuando o en qué rango se encuentra esos APCs. Pero generalmente son montos bajitos, evaluaciones muy rápidas que van captando de manera muy masiva. Entonces, esa publicación depredadora, pues solamente acá, pues como de forma o a manera informativa, pues este concepto de predatory publishing, pues fue acuñado por Jeffrey Bell en el 2010, un perro guardián no oficial, era como esa traducción. Y desde allí, pues empezaron a publicar diferentes productos académicos que habían sido publicados en acceso abierto, pero muy cuestionables porque también las revistas predadoras, entonces acá digamos como que de los ejemplos que yo les he contado, me he enfocado un poco más en esas revistas que son predadoras
y que no publican como tal la información o no publican el documento, sino que se destinan o se limitan un poco a recibir y captar esos recursos, esos pagos de los APCs y no publican. Pero pues también hay estas otras revistas, como yo les decía, que tienen esos comportamientos predadores en el sentido de que se hace el pago de los APCs, publican y cuando vamos a ver es una publicación de muy baja calidad con muchos errores, errores técnicos, errores incluso gramaticales, errores de todo tipo que es evidente que no pasó por un proceso de evaluación por pares. Entonces, ahí también se empiezan a cuestionar y por eso también se mencionan esas revistas que tienen esos comportamientos predadores, porque es evidente que esas características que yo les contaba, de esa revisión por parte de ese consejo editorial, de esa revisión por parte de los pares, efectivamente no se llevó a cabo o no se llevó a cabo de la manera correcta. Entonces, estos también se consideran esos comportamientos predadores. Y generalmente, pues estas revistas buscan llegar principalmente a investigadores que son jóvenes y que con el propósito también de publicar, pues porque acá también como investigadores tenemos una presión muy fuerte todo el tiempo de publicar, publique, aumente la productividad, empiezan entonces a consolidar pues como todas sus bases de datos desde investigadores que son muy jóvenes, con una trayectoria corta, que apenas están empezando, que tal vez no tienen tanta experiencia y que pueden caer fácilmente en este tipo de revista. Hay otras formas de perversión, o sea, estamos hablando de revistas por ahora, pero también es muy importante que ustedes sepan que desafortunadamente en este mundo de publicación y en este mundo editorial también hay otras formas no éticas y que llamamos de perversión, pues porque justamente va en contra de todos estos criterios y buenas prácticas que revisamos en esa diapositiva de características. Entonces, en este caso, por ejemplo, revistas secuestradas, hay algunas, acá les traigo un ejemplo, esta revista, la revista Real, secuestran la revista, duplican, crean duplicados, crean un sitio web espejo para atraer entonces a los diferentes lectores, para atraer a los diferentes autores a el sitio web ficticio y hacen un secuestro como tal de la revista. Por ejemplo, ha pasado que muchas veces las revistas ni siquiera son conscientes de que secuestraron su sitio web o que duplicaron su sitio web, que crearon un sitio web falso y se enteran a través, por ejemplo, de algunos autores. Publicaciones no éticas, entonces también cuando no hay una o hay alguna violación justamente a esos principios éticos de publicación, publicaciones excesivas del consejo editorial en su propia revista. Esto es una mala práctica. Hay un tema ahí también de conflicto de intereses y en caso de que el consejo editorial pues quiera publicar en su propia revista, pues también tiene que tener definidas unas políticas y unos principios en caso de que vayan a permitir estas prácticas. ¿Listo? Pero es una muy mala práctica también que ese consejo editorial pues publique de manera excesiva. Alta intensidad de artículos por el mismo autor, entonces favorecen o se favorece de manera reiterativa siempre a un autor en una revista y la cositación excesiva. También es una forma, digamos, como de perversión. Factores que contribuyen, pues lo que les contaba, esa presión que ejercen a muchos académicos para estar publicando todo el tiempo, el uso indiscriminado y poco ético de la tecnología, acá también relacionado con el spamming, esa inexperiencia o el entorno en línea y la explotación también del acceso abierto, que es finalmente por lo que llegamos a este tema. Características adicionales de las que les contaba, entonces información falsa y engañosa, distorsión de las mejores prácticas editoriales y de publicación, falta de transparencia. Entonces lo que yo les decía, que me iba a enfocar un poquito acá en esta parte. Entonces hay poca o ninguna información sobre la forma en la que se adoptan decisiones editoriales, se aplican los pagos y se organiza esa revisión por pares.
no hay información de contacto, no hay detalles sobre los gastos del procesamiento de los artículos. Los editores y los miembros del consejo editorial suelen ser falsos, no se pueden verificar. Solicitud agresiva e indiscriminada. Entonces hay correos electrónicos repetitivos con un tono excesivamente halagador que nos puede llevar a generar pues como alertas. Entonces, ¿cuál es el impacto de tomar decisiones correctas? De irnos y hacer una selección, pero más que selección es una revisión adecuada de la revista. Si hacemos una elección correcta, pues vamos a aumentar el número de lectores, va a aumentar el número de citas y va a influir positivamente en la evaluación de desempeño. Pero si hacemos una mala elección, desafortunadamente elegimos una revista predadora en la cual publicar y nos publican, vamos a ver incluso afectada esa reputación como investigadores. Va a haber obvio un costo monetario por la institución porque se hizo el pago de unos APCs, pero pues desafortunadamente esa investigación va a tener ahí un rótulo. El costo justo de esa reputación, la investigación y la financiación se van a desperdiciar si nosotros sometemos un manuscrito a una de estas revistas y lo publican. Claramente ya no vamos a poder publicarlo en ninguna otra revista. Por supuesto, esto va a hacer que no sea archivado y la no archivación va a llevar a que pues ya no pueda quedarse en unos registros, que no se pueda hacer visible, que no se pueda consultar. Eliminado de los indexadores, lo que les decía, los diferentes indexadores, un Scopus, un WOS, van a estar todo el tiempo haciendo la evaluación y la reevaluación de las diferentes revistas y si identifican, perdón, un comportamiento predador por los diferentes mecanismos que ellos tengan o por alguna indicación o alguna advertencia o denuncia que hace alguna persona externa, van a eliminar esa revista de esos indexadores y pues claramente va a comprometer al sistema científico. Entonces acá de forma rápida, ¿cómo se ve una revista predadora? Acá primero el spamming, entonces es un correo, como les decía, que es genérico, es no, digamos como que acá simplemente ponen el nombre de la revista, pues por ahora, digamos que hasta ahí no habría ninguna alerta, pero la alerta empieza a generarse ya en el cuerpo del correo. Entonces, muchos de los países de ingresos bajos y medio es de donde supuestamente es la revista, pero pues reclaman direcciones, por ejemplo, de Estados Unidos, de Reino Unido. Lo que les contaba de que son demasiado halagadoras, entonces incluyen saludos muy halagadores y también prometen que, o más bien digamos como que afirman que están en diferentes indexadores, a veces ni siquiera existen los indexadores que están indicando, o nos vamos a ir a ver y efectivamente no está allí. Y pues no se proporciona información sobre el editor. Eso también es importante. Siempre, y ustedes seguro lo han vivido, cuando nosotros sometemos un manuscrito, siempre todas las comunicaciones del editor vienen con toda la información de él, con toda la información de contacto para que nosotros en caso de que tengamos alguna duda, podamos perfectamente remitirnos a la persona. Y eso siempre pasa así. Acá les traigo pues como unos ejemplos de algunas revistas que justamente son consideradas predadoras. Entonces, acá que encontramos desviación de mejores prácticas, un sitio web que no es profesional, imágenes acá que obviamente son genéricas, caracteres que son, digamos, como que basura de un copiado y pegado, gramática descuidada, el acrónimo como nombre. Entonces acá se supone que la revista es International Journal of Economics, Finance and Management y acá entonces vemos que no coincide justamente como ese acrónico, no hay información de contacto. Entonces acá, por ejemplo, miren, Editorial Office, no hay información de contacto, un correo simplemente creado, pero no hay más información. Y acá pues dice como que financiado por alguna organización no gubernamental, pero entonces es información que no es clara. Tenemos esta otra revista, este es uno de los ejemplos que les decía de acá las métricas, ni idea qué es la métrica de ICB. Y acá entonces también ponen unos valores que pues vamos a estar imposibilitados pues como de verificar. Más allá pues como de esto también es una imagen genérica de una biblioteca.
También acá, entonces, digamos que por acá creo que lo traje, sí. En este caso, por ejemplo, son imágenes que son sacadas de diferentes bancos de imágenes en Internet. La información, por ejemplo, acá está, pero la información cuando vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, está el director, pero todo el otro equipo, el resto del equipo no tiene información de contacto verificable. En este caso, por ejemplo, de Global Journal of Advanced Research, entonces dice estar indexada en diferentes indexadores. Entonces, ahí también importante que lo veamos. Lo que yo les contaba de que una buena revista tiene foco. En este caso, por ejemplo, esta revista pues acepta prácticamente cualquier tipo de documento. Incluso por acá vemos que también, por ejemplo, tesis. No hay información también, como yo les decía, de contactos, un listado de nombres que nos llevan entonces a dudar. Acá tengo un ejemplo de una revista que fue secuestrada y posteriormente clonada. ¿Cuál es la revista, según lo que ustedes, o más o menos lo que estamos viendo acá, cuál consideran que es la revista clonada, la revista real, la de la derecha o la de la izquierda? Y Caro, si me ayudas viendo el chat, porfa. ¿Cuál es la revista real, la de la derecha o la de la izquierda? Según lo que hemos Por visto. acá nos dicen izquierda es clonada, Ok, o derecha. sea que derecha es real. Y por acá también nos dicen derecha es clonada. Listo, Derecha es perfecto. real, derecha Ujú, real, derecha real. listo. Gracias, Caro. Efectivamente, esta de la izquierda es la revista que no es real. Acá, por ejemplo, yo les decía las métricas. Entonces, miren que dice Scopus, Impact Factor, SNP. Dice Scopus, Impact Factor, SJR. Entonces, ahí, si nosotros sabemos justamente esas métricas de revista, vamos a ver que esa información es falsa, no es real, está errada. Entonces, ¿qué hacer? Pues evitemos las listas. Hay muchas listas. Acá justamente vamos a, ¿qué? A chequear. Es que eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a chequear. ¿Chequear en dónde? En revistas, perdón, en listados que realmente sean confiables. Uno de esos listados es Scopus, otro de esos listados es Shimago. Entonces, acá, herramientas de búsqueda. ¿Cuáles van a ser esas herramientas? Tenemos, por ejemplo, el Journal Finder del Sevier. Acá nosotros podemos validar el Sevier por la reputación justamente como editorial que tiene, por toda la calidad, por todo el proceso, por esas características que nosotros vemos de una buena revista que cumple la editorial. Si nosotros entonces queremos validar que una revista, pues justamente es de la editorial Elsevier, que nosotros la encontramos en dónde, en la base de datos de Science Direct, vamos a poder entonces verificarlo. ¿Dónde? A través del Journal Finder. Este Journal Finder, al igual que el de Springer, porque en el caso de Springer es Find a Journal, la opción que nosotros encontramos en Springer Link, las dos utilizan inteligencia artificial en donde podemos cargar información, por ejemplo, del artículo y automáticamente se va a enviar recomendación de revista. Esa es una estrategia buena para nosotros evitar, por ejemplo, caer en revistas predadoras, irnos directamente a los Journal Finder, a los Journal Selector de las diferentes editoriales. Acá, como el objetivo es mirar en Science, como el objetivo es mirar en Springer, pues por eso les traemos estas dos. Recuerden que todo lo que consultemos en Science Direct es de la editorial Elsevier y por supuesto lo que consultemos en Springer va a ser de la editorial Springer o esa alianza de Springer Nature. Y ya directamente en Scopus. Scopus es un indexador que, al igual que lo mencionaban ahorita, por ejemplo en Web of Science, se toma el tiempo muy detallado de hacer toda la evaluación de las diferentes revistas. Nosotros en Scopus, en la dimensión de fuentes, podemos hacer la búsqueda por título, por área de conocimiento, por editorial o por identificador. Vamos a poder ver las métricas de la revista, las áreas en las que se encuentra clasificado, los cuartiles de la revista en Scopus, el tiempo de cobertura, el listado de contenido. Y acá vamos a encontrar entonces en Scopus revistas de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, ojo, porque una cosa son las herramientas
como los Journal Finder que nosotros encontramos para las editoriales. Scopus no es una editorial, Scopus es un indexador. Entonces en Scopus encontramos información de revistas de más de 7.000 editoriales en todo el mundo, que ese es uno de los puntos que justo es importante que quede claro. ¿Dónde entonces vamos a ver esa información? En Springer lo vamos a ver acá donde dice Find a Journal. Vamos a darle clic allí y a través de, como dice acá, una palabra clave o varias palabras claves de mi manuscrito, del título, por ejemplo, tentativo que yo tenga de mi manuscrito o del resumen tentativo que yo tenga, yo voy a incluir acá la información para poder conocer qué revistas me está sugiriendo. Entonces, no sé, por ejemplo, Cell Regeneration, ¿no? Digamos que es una palabrita clave de mi campo. Entonces, yo puedo acá buscar. Entonces, ¿qué pasa? Pues justo hay una revista que se llama así, acá coincide, pero más allá del nombre de la revista, lo que hace tanto Springer con el Find a Journal como el Journal Finder de Elsevier, que es justamente de Science Direct, acá también, lo que nosotros, voy a poner acá cualquier otra palabra por temas de tiempo, lo que nosotros vamos a encontrar es un análisis que hace la herramienta con el objetivo, el alcance, los temas de las diferentes revistas y encontrar las que hacen match con la información que yo estoy incluyendo acá. Entonces, miren que yo puedo acá, al igual que en Springer, incluir mi resumen, incluir palabras claves, un objetivo, un alcance, para que me sugiera. Entonces, él me empieza a sugerir. Acá yo veo el nombre de la revista, veo el modelo de publicación. Esta publica solo en acceso abierto. En este caso, por ejemplo, es una revista que es diamante. ¿Por qué sé que es diamante? Porque dice que no hay pago de APCs para publicar en la revista. Entonces, es una revista diamante. En este caso, por ejemplo, la revista, entonces dice, la revista también publica en acceso abierto. Acá lo que yo les decía estas son métricas de velocidad. Es decir, qué tanto tiempo le toma el proceso de revisión. Entonces, miren que acá tenemos esas métricas de velocidad y ya las métricas acá de la revista. Tenemos diferentes palabras que van a responder al objetivo, el alcance, los temas de la revista. Entonces es una muy buena forma de yo identificar revistas. Lo mismo entonces sucede acá con el Journal Finder de Science Direct. Vamos a tener las diferentes métricas, métricas del Impact Factor, métricas de Site Score, la métrica de velocidad, tiempo de aceptación, otra métrica de velocidad. Por ejemplo, miren, esta revista tiene unos métricas muy altas, muy bajitas, perdón, de velocidad, pero pues por supuesto también es importante que revisemos el pago de los APCs. Entonces acá estamos hablando de $4.070 si queremos publicar esa revista, pero pues también podemos publicar el modelo de suscripción donde no hacemos el pago. Acá podemos utilizar los filtros si queremos ver solo revistas en acceso abierto y dónde vamos a poder o ya vamos directamente a la revista pues para directamente pues como ya conocer la información en detalle. ¿Listo? Entonces miren que lo que yo les contaba, es importante que tengamos en cuenta estos valores que no son nada bajitos. Y en Scopus, ¿dónde lo vamos a ver? En la dimensión de fuentes. En la dimensión de fuentes, nosotros vamos a poder conocer las diferentes revistas que están acá indexadas. Pero ojo, porque es muy importante que ustedes se fijen en el tiempo de cobertura. No es simplemente venir y buscar la revista. Ah, bueno, entonces no sé, por ejemplo, esta revista. Entonces yo ya vi y la revista está en Scopus, ya listo, me voy a ir y voy a publicar en esta revista. No, eso, espere. O sea, entremos a la revista y miremos el tiempo de cobertura. La revista estuvo indexada en Scopus hasta el 2003.
estuvo indexada desde el 86 al 89 y luego del 96 al 2003. Entonces, vayamos a la revista para saber por qué se descontinuó. ¿Dónde también vamos a saber eso? Hay algo, y ese link ya se los voy a copiar acá en el chat, que es justamente el listado de contenidos de Scopus. En ese caso, nosotros vamos a poder descargar, ya les voy a mostrar dónde, acá, ya les voy a copiar el link por allí. Y en esta partecita, acá donde dice descargar el listado de títulos, es allí donde le vamos a dar clic. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Espérenme que yo ya había descargado justo uno que estábamos revisando. Nos vamos a encontrar entonces con esta información, este que fue el que descargué ayer. Y ya les voy a copiar el link. Espérenme un momento, por favor, mientras abren. Listo. Entonces, acá nos vamos a encontrar todos los títulos de las diferentes revistas. Nos vamos a encontrar si está activa o no está activa y el tiempo de cobertura. Entonces, miren, por ejemplo, esta revista está en activa, estuvo indexada hasta el 2017. Y si yo quiero saber por qué dejaron de estar acá indexados en Scopus, entonces hay una columnita que dice razones para la reevaluación. Entonces acá es donde vamos a poder conocer por qué la revista dejó de indexarse en la base de datos. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir estos dos links, se los voy a poner por acá. El link de donde vamos a poder consultar los contenidos, ver si una revista ya no está indexada y si no está indexada o si todavía está indexada, si no está indexada, ¿por qué ya no está indexada? Y les voy a poner entonces, ay, perdón, acá, listo, el link de Journal Finder porque está fuera de Science Direct. Acá no es como en Springer que está inmerso dentro de la misma plataforma, sino que está ahí. Listo. Y también se los voy a dejar por acá. Listo, Caro. Entonces, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Listo, André. Pues acá nos preguntan bastante sobre Shimago, em, Journal las Rank. personas, cómo se buscan, Ujú. ajá, cómo se buscan revistas allí, bueno, sí. Entonces, no sé, André, si tenemos estos minuticos o les compartimos la respuesta por cuando compartamos el material, pero bueno, yo creo que nos da para ver Sí, unos nos da minuticos. súper rápido para verlos. Ujú. Acá lo importante es que ustedes sepan que, claro, en Shimago también hacemos la búsqueda. No lo vimos pues porque finalmente la idea es ver las herramientas que tenemos, pero acá de forma rápida, recuerden, y los que no saben, o perdón, recuerden no, contarles que Shimago para definir su métrica de revistas, que es la SJR, y para, con base en la métrica, definir los cuartiles de las revistas, toma los datos de Scopus y por tanto también toma la clasificación por áreas de conocimiento de Scopus. Entonces, si bien nosotros encontramos cuartiles en Scopus y encontrar los cuartiles en Shimago, son metodologías distintas. Nosotros tenemos que validar cuál es el cuartil que nosotros queremos revisar. ¿Listo? Entonces acá estoy en Journal Ranking. Ya les voy a dejar también por acá el link. Vamos a poder buscar, como les digo, por área de conocimiento. Son las mismas áreas de Scopus. Muchos de ustedes ya están familiarizados y los que no, pues vienen acá y se familiarizan con las áreas. Estas son las subcategorías de cada una de estas áreas. Podemos buscar entonces por área, por subcategoría. Podemos buscar por país. Bueno, entonces podemos ver, por ejemplo, en Perú, cuáles son las revistas de instituciones peruanas que están, que aparecen en el ranking de Shimao. Y acá también podemos ver, nos hemos enfocado en revistas, pero también podemos encontrar libros, conferencias y también el año. Entonces acá que vemos el nombre de la revista, vemos el tipo,
pues acá, obvio revista, perdón, el tipo de documento, el título, el tipo de documento acá es revista, la métrica, que en este caso es la métrica de Shimago, el cuartil, y ya vemos entonces toda la información de la revista. Desde las métricas, cerrar acá. Esta página tiene muchos anuncios, entonces es normal, y ya entramos directamente a la revista. Entonces, ¿de qué país es? Las áreas de conocimiento, el editor, la métrica de revista de Shimago, el cuartil, el índice H de la revista, y ya podemos ver toda la información. Entonces, es una revista que ha estado desde 1950 hasta 2025 en el índice de Shimago. Vamos a poder ver toda la información ya de la revista en detalle, el scope, cómo se ha comportado en las áreas de conocimiento, los cuartiles. Entonces ya acá vamos a poder verlo, listo. Y otras métricas súper interesantes del comportamiento también de la revista. Entonces, podemos hacerlo así por área, como les dije, o simplemente ingresar acá digamos, como el nombre de la revista, o una palabrita que esté incluido dentro del nombre de ella. Entonces, si sabemos el nombre de la revista, podemos hacerlo directamente desde acá. Si lo que vamos a hacer es empezar a explorar, podemos explorar entonces ahí sí ya con estos criterios, área de conocimiento, país, específicamente. Entonces, la forma como hacemos la búsqueda. Listo, Caro. Listo, Sí, André, como... Sí. también pueden ingresar el ISSN, efectivamente, como lo vimos allí. Listo, André. A las personas que nos preguntaron por la grabación y el material, efectivamente les va a llegar a sus correos electrónicos. Ustedes antes de ingresar a la sesión hicieron un registro previo, pero para las personas que de pronto no lo realizaron porque tuvieron acceso al enlace directo, pues les pedimos que nos diligencien el formulario que les dejamos a través del chat para poderles hacer llegar esa información. Tenemos aquí otras preguntitas, Sandra, yo creo que las podemos revisar y podemos responder a través del correo que les vayamos a mandar, como para que de pronto no se vayan a quedar sin la respuesta. Ujú. E igual también les dejé tu correo electrónico porque pues algunas personas están interesadas pues como en contactarte, entonces la idea es eso, que aprovechen también estos espacios y nuestros canales de comunicación para que puedan aclarar todas estas inquietudes que ustedes tengan al respecto. Les voy a dejar por acá el enlace de nuestra próxima sesión de formación. Los invitamos a que por favor se registren, a que participen. Si ustedes se registran y no pueden participar, igualmente nosotros les hacemos llegar la grabación y el material que trabajemos en la sesión. Por lo pronto, les deseamos un buen resto de tarde. André, también, como siempre, muchas gracias por llenarnos de conocimiento. Siempre nos quedamos un poco cortos en el tiempo, pero realmente lo importante es que ustedes tengan también la garantía y la certeza que si desean ampliar un poco más, nos pueden contactar. Que tengan un buen resto de tarde y nos vemos en próximas sesiones de formación. Chao. Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien.